fue mi hijo, un hijo muy bueno, muy amable, muy cariñoso, pero bueno, Dios se lo llevó volando desde pequeño, bien hogareño. En su casa no era de estar en la calle, solamente con sus primos salía a jugar partido, esas cosas, ya, fútbol, pero después jugaba acá solo con sus juguetes, se entretenía solo, no era de pelear, nada, tranquilo, muy bueno. También del colegio a su casa, del colegio, siempre más hogareño, hasta que ya estuvo más grandecito, ya daba clases particulares, también con eso se ayudaba desde chico. Después vendía enciclopedias, también. Siempre me ha ayudado él desde pequeño, siempre, siempre. Ha sido muy generoso, muy amable conmigo, muy cariñoso. Siempre me cuidaba. Cuando me veía un poco mal, ahí mismo corría a comprarme mis remedios, todo. Hasta cuando una vez me rompí el brazo, ya él me venía del colegio y él me ayudaba a picar, a hacer el almuerzo. Me ayudaba, mira, todo eso hacía él. ¿No ves que él era el segundo? El mayor era más callejero, más callejero hasta ahora. En cambio él no, él más hogareño y siempre paraba cuidándome, viéndome a mí, pues. Todos los años traía diploma de buen comportamiento, de buen aprovechamiento, todos los años. Y después ya traía también ya diploma del recuerdo de su grupo. Y ya cuando estuvo mayor ya tenía diplomas, ¿no? Varias de las que él sacaba, pues, ¿no? Por aprovechamiento que él tenía de recuerdo de lo que estudiaba. Así es que todo muy bien, gracias a Dios. La hemos pasado y siempre recordamos todo lo bueno que ha sido, la conducta tan buena que ha tenido él y lo cariñoso que ha sido con nosotros, con su padre, con su madre, con sus hermanos, se ayudaba hasta a los vecinos, a los sobrinos. Era muy buen profesor. Hasta cuando ha fallecido todos me decían, muy bueno, muy expresivo, porque les hacía entender a los alumnos y los ayudaba. Eso tenía de bueno, pues. Todos lo han querido tanto, que le han hecho hasta homenajes cuando ha fallecido. En un sitio, en la San Marcos también fueron con su banda. Y yo tengo una foto que me tomaron la última vez que vino, porque acá venía, almorzaba todos los jueves. Siempre venía a estar conmigo y se iba ya como a las 5 tomando lonche a seguir dando más clases. Otras veces ya descansaba, se iba a su casa, pero sí seguía él. Y todos los jueves venía a verme, almorzaba conmigo para no... Ves que a veces, como no tenía tiempo, tenía que almorzar en la calle nomás, pues salir de un sitio a ir al otro. Eso era su trajín de él. Después ir a comprar y a prepararle el almuerzo al hijo, porque su señora trabaja corrido. Entonces ella llevaba su refrigerio
o comía en la calle también, pues. Y él, más pensando en su hijo también, ha sido un buen esposo, un buen papá y sobre todo un gran hijo. Yo no me puedo quejar, al contrario, le doy gracias a Dios porque de los 4 él era el más bueno, más generoso. Su trapito hasta ahora. Siempre antes de venir tenía que limpiarse, porque antes no se usaba zapatillas sino zapatos. Entonces siempre se limpiaba y llevaba también a la universidad, mira, ve. Ay, Dios mío, ya esto no sirve. Esa foto es la última que vino porque era cumpleaños de mi hija que es fallecida, ya ella. Entonces, como es fallecida, era el 30 de marzo, mira, que vino por última vez y Dianí, su señora, nos tomó esa foto, mira, de recuerdo, como si supiera ella. Esa enséñale a él, mira, ¿ves? Esta ha sido la última, el 30 de marzo. Mira, estas son de las academias, de los diplomas, de lo que estudiaba. Pero esta es la última foto, mira, que tengo con él. Y como adivinas, su señora nos tomó. Estábamos conversando, como siempre, y ella nos ha captado esta foto, mira. Acá se ve pues el cariño, conversando nosotros ahí, cuando nos habíamos visto un jueves antes nomás, pero sin embargo, mira, él siempre conversando conmigo y su señora más bien que nos ha tomado esa foto como adivina de recuerdo. Ay, hijo, son cosas que uno recuerda. No queda otra, pero con tristeza, con mucha tristeza, con mucho amor, con mucho cariño, recordando siempre lo mejor de él, lo bueno que ha sido y rezándole a Dios nomás para que Él esté al lado de los seres queridos, gozando en el paraíso, pues. No queda otra. Claro que sí. Ay, hijo. Soles de estilo que estamos conversando aquí a la arándano, señor arándano, búscale de tirar. Dale, dale. Si tú te acuerdas, algunas aves tienen esa manchita. Algunas aves. Las aves que son pues, más agresivas. Las aves que son de rapiña. Las aves que son peligrosas. ¿No es cierto? Un canario, no tanto, pues, no. Nos referimos a un halcón, ¿no es cierto? Un águila. Claro. Ave de rapiña. O sea, este es un ejemplo de una obra, ¿no es cierto? Claro, material, el dibujo. No material,
el símbolo. ¿Te has fijado? ¿Por qué le dibuja eso a unas personas? Simbolizando de que esa persona es brava, es aguerrida, es valiente como el águila, como el halcón, como el buitre, así. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas también otro símbolo? En Moche se ponía a la cabeza de los sacerdotes figura de jaguar, felino. Cuando en la cerámica ponían un sacerdote, rostro de felino. También quiere indicar que es poder. Así. Buenas noches. Iván Caldas fue para mí un amigo, un hermano, mi profesor, un consejero, ¿no? También en muchas cosas, ¿no? De mi vida personal, de mi vida académica también. Para mí eso fue Iván. Y yo lo conocí a Iván en los años 90. Me di cuenta que era una buena persona, un buen ser humano. Yo en ese instante de mi vida, bueno, yo siempre he trabajado, ¿no? Y en ese momento trabajaba en una línea de carro, la 47. Entonces, yo venía trabajando varios años y le pedí al dueño la posibilidad de que trabaje de 5 de la mañana a 12 del mediodía y luego irme a la academia. Entonces, no me alcanzaba a ir para mi casa, ducharme, ¿no? Acababa en Ate Vitarte, venía con la 47, venía y un poco sucio, ¿no? Como todo cobrador. Y así me iba a la academia, no me lavaba la cara, ¿no? Y yo percibí de repente que yo me sentía un poco mal, ¿no? Porque venía un poco sucio, ¿no? Además de mis compañeros también venían de otra forma, ¿no? Pero en una de esas clases conocí a Iván, ¿no? Y Iván, bueno, me miraba normal, ¿no? Y atendía mis preguntas normal, ¿no? Como si fuera, digamos, un alumno igual que todos los compañeros, ¿no? Y nunca me miró negativamente ni despectivamente, ¿no? Absorbía mis preguntas, ¿no? Y además me quedó impactado con su clase, ¿no? Muy crítico, reflexivo, hablaba de los problemas sociales de los cuales yo me sentí identificado, ¿no? Y en realidad yo siempre estuve intentando postular algo distinto, pero la historia, cómo él les hacía en el aula me ganó, ¿no? Y por eso considero que es una persona para mí importante, ¿no? Porque me sumergió en una pasión que tengo, que es la historia, ¿no? Que es parte de mi vida, ¿no? Y siempre lo llevo, aunque también ahora estudio otra carrera, pero igual es algo que me marcó. Sus clases, la forma como él desempeñaba en el aula su dictado, su acercamiento al alumno. Eso. Fue un primer instante de mi vida como profesor, lo conocí, preguntaba, nunca fue una persona que decía, estoy ocupado, me voy, ¿no? Y yo pensaba que era conmigo, ¿no? Y mis compañeros también decían, no, el profesor es bien abierto, conversa, siempre tiene tiempo para todo, ¿no? Entonces, algo muy singular porque a veces los profesores tienen sus actividades, ¿no? Personales, estudian, trabajan en otro espacio o tienen familia, ¿no? Y él siempre se quedaba. Entonces, había un compromiso. Luego ingresé a la universidad, ingresé a San Marcos, a Historia, y bueno, tenía que trabajar, ¿no? Porque no tenía los recursos, entonces estaba buscando trabajo en varios lugares, ¿no? Y hasta que vine acá a la academia y me dijeron, bueno, que había un curso de profesores, y entonces me presenté. Yo había recién ingresado, tenía a San Marcos algunas semanas, y me presenté y bueno, estaba Iván ahí, era el jurado y también otros compañeros, entonces me hicieron preguntas, logré ingresar y ahí comenzó otra faceta, ¿no? Con Iván. Poco a poco ahora me guiaba como profesor, ¿no? Escuchaba sus clases, conversábamos, salíamos a comer y comenzamos a interactuar de manera distinta ya, ¿no? Bueno, y así se mantuvo durante largos años, ¿no? Las conversaciones cambiaron, pero siempre la relación se mantuvo así, ¿no? Iván era una persona que mucho leía, eh, te absorbía preguntas, te decía, de esta forma tienes que dictar, de esta manera, no te desanimes. En varios momentos me desanimé para dictar
porque no podía calar en los alumnos, pero siempre estaba Iván presente ahí, ¿no? Mi relación como amigo que he tenido ha sido, bueno, poco a poco, ¿no? Se ha ido formando y en algún momento ya salimos a conversar, a comer, ¿no? De varias cosas. Me, me llegó a contar algunas situaciones familiares, personales. Yo también le contaba unas relaciones personales, me contaba sobre Ramón. Y a veces yo recuerdo en una ocasión se sintió mal, ¿no? Porque me dijo que había salido de la casa, Ramón estaba pequeño y lo dejaban durmiendo. Y entonces una señora, me parece, o una familiar venía a cuidarlo, pero venía a una hora distinta a la cual Iván se iba, ¿no? Y entonces me contó que cerró la puerta despacio y luego salió y cuando sintió que Ramón había despertado. Y bueno, fue un momento complicado porque tenía que trabajar, ¿no? Y se fue, ¿no? Y entonces fue una de las tantas historias que me contaba, ¿no? La situación que tenía, ¿no? Elaborar, que tenía, era una responsabilidad porque tenía sus proyectos como persona y responsabilidades también familiares y bueno, esa situación, ¿no? Y otras más, ¿no? Y eso me dio pie también a contarle mis cosas, mis aspiraciones, mis problemas que también tenía como persona. El trabajo en la academia ha ido variando en el tiempo. O sea, antes nuestro trabajo era de lunes a domingo. No tenemos una hora de salida, de 8 a 10 de la noche. Era nuestra rutina, ¿no? Y entonces prácticamente estábamos acá siempre, ¿no? Y bueno, íbamos a almorzar. Recuerdo que en Quirón, Huancablica tenemos una sede y ahí íbamos a comer todos, ¿no? Y conversábamos, nos reíamos, disipábamos nuestras tensiones. Y luego, bueno, ya el problema es que siempre estábamos en la sede, ¿no? Teníamos que salir a respirar, ¿no? A caminar y en el camino siempre las bromas. Iván era una persona muy bromista. Y bueno, y yo también soy bromista, ¿no? Me gusta también bromear y también con compañeros, ¿no? Sí, bueno, siempre, ¿no? Recuerdo una vez que fuimos a comer pollo a la brasa. Siempre era la habitación, comemos el pollo en conjunto todos y siempre alguien picaba más, ¿no? Y entonces recuerdo que un compañero se fue al servicio y dejó su plato y picamos todo su plato, ¿no? Iván también participaba en la broma, ¿no? Escondíamos la comida y todas esas cosas, ¿no? Cuando ya eh, aparecieron otras sedes, también había otros lugares. Acá había un chifa donde íbamos a comer. Bueno, siempre pedía su lomo, recuerdo, ¿no? Su lomo. ¿Sí? En el chifa pedía un lomo. En el chifa pedía. Sí, pues. Iván siempre estuvo orgulloso de Ramón, ¿no? Bueno, me contaba a mí, también a otros compañeros, lo que hacía, ¿no? Dónde estudiaban, ¿no? En el Encinas, nos contaba cómo era el salón de clase, qué habían hecho en una de las sesiones, cómo se habían organizado. Bueno, era una situación, digamos, también tenía un perrito, no me acuerdo, hasta hacemos el perrito que había en la casa, ¿no? Siempre llevaba su comida, ¿no? Algunas cosas, los huesitos, ¿no? Eh, y bueno, luego Iván también fue ganando otros espacios, porque Iván es una persona, era muy elocuente, ¿no? Para hablar, podía animar, era multifacético, animaba, podía ser un conferencista, tenía las herramientas académicas para hacerlo. Y en un instante, habían pasado los años, yo recuerdo, y estábamos en una conferencia sobre el origen de la religión. Entonces yo estaba moderando, Iván era un ponente y teníamos al costado a un profesor llamado Castillo de física, él de San Marcos, era una persona que investigaba la religión católica, pero desde el punto de vista de la física. Y Iván estaba representando a la institución, ¿no? Era un debate, una discusión, pero se había planificado para una hora. Y entonces pasaron los tiempos y entonces yo recuerdo que estaba al medio, estaba por acá el profesor Castillo, estaba por acá Iván. Iván me escribe en un papelito, él estaba hablando y me dice, me voy, me voy, me voy, me puse,
Yo le escribo, le digo, no, no puedes irte, te toca debatir a ti, ¿no? Y entonces, algo me dijo, como recuerdo que tenía con Dianito y Ramón una actividad, ¿no? Entonces, digo, por favor, no te vayas, ¿no? Porque en realidad era loco, lo venía, cada uno participaba, su ponencia, y luego venía la discusión, ¿no? Entonces le digo, por favor, no. Y me dijo al final, me dijo una manito, me dijo, chau, ¿no? Y se fue. Y bueno, bueno, era algo, bueno, que siempre, bueno, recuerdo, ¿no? En ese espacio donde Iván participaba como conferencista, ¿no? Algo que, bueno, y otras cosas más que seguramente se han dado ahí en el tiempo que hemos pasado acá en la academia. Las veces que he conversado con él, siempre Ramón y también Yannick estaba presente siempre en su pensamiento, ¿no? En sus anécdotas que él nos contaba siempre. Y la última vez que conversé con él por WhatsApp cuando estaba en el hospital, yo recuerdo, le dije, tú eres un guerrero, ¿no? Y eres un guerrero, lucha, ¿no? Y él me dijo, tú también eres un espartano, ¿no? Que tienes que luchar siempre, ¿no? Y yo siempre me voy con esa idea, que tengo que luchar y que tengo que hacer lo que Iván nos ha enseñado, ¿no? A pelearla. Todos acá trabajamos y le hemos pasado mal siempre, ¿no? Y poco a poco hemos ido avanzando, ganando algunas cosas, pero siempre la idea siempre es ser perseverante, disciplinado, ¿no? Iván también decía necesario siempre escribir, ¿no? Escribir, ¿no? Publicar. Iván no hablaba únicamente, sino que también era coherente, ¿no? Porque a veces la gente dice muchas cosas, te orienta, pero no es coherente, ¿no? O sea, no en su práctica lo demuestra, pero Iván siempre lo demostró. Yo la vi, apete tu esta, Ya, anda, abrí la puerta, ¿ya? ya. Gracias. No hay nada. No hay nadie. Jálala, jálala. Para con la llave. Muchas gracias, amor. A ver, Ramón, un ratito, ¿ya? La llave de mi dormida. Vamos a dejar la llave ahí colgada en la pared. Y ahí ya salimos. Ah, mami, ¿cuántos regalos se han dado? Chao. Muy bien. Muy bien, mi vida. Vamos, tira tu dedito. Despídete del señor, amor. Chao. Chao. Ya vamos, chao. Ya vamos, ahí no pasa, el señor tiene que entrar. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Él se fue convirtiendo en varias cosas a lo largo de nuestra vida juntos. Primero empezamos como enamorados, ¿no? Como alguien a quien yo admiraba desde que lo conocí, ¿no? El que supiera todo a mí me seducía siempre. Con el tiempo nos fuimos convirtiendo en amigos. Yo a él le contaba absolutamente todo, era mi confidente, mi consejero, mi cómplice, ¿no? Cualquier cosa que me pasaba afuera o acá en la casa, yo iba corriendo a contárselo, ¿no?
él se convirtió también en mi referente, en mi familia, en mi papá, en mi mamá, en mi hermano. Era quien me daba consuelo, era quien me guiaba, era mi suelo, mi piso. Él siempre ha sido todo para mí. Ha sido el papá de mi hijo, ha sido mi amante. Le gustaría que dijera eso. Eh, Crecí a su lado, me convertí en mujer a su lado, me convertí en madre, en profesional a su lado. Mis tíos, mi tía Lidia, mi tío Jorge, siempre han sido muy preocupados por mi tema de educación, ¿no? Entonces, apenas yo salí del colegio era, tienes que estudiar, ¿no? Y claro, yo no quería seguir en la misma situación con la que había pasado toda mi vida hasta los 19 años. Entonces mi tío me dijo, vas a irte a matricular a la academia, ¿no? Te vas a la César Vallejo, vas a estudiar y vas a ingresar, ¿no? Y me llevó, ¿no? Ya yo te pago el trabajo que tú vas a hacer, y en la mañana te vas a la academia y en la tarde trabajas, ¿no? Y así fue, mi tío me llevó a la academia, ¿no? A matricularme al local de Chancay, ¿no? Me llevó así, acá, esperas, haces tu cola, pagas esto, y yo bien mandada, hice mi cola, ¿no? Ahí conocí también a mi hermana Anita en la cola, dos jovencitas, sin saber qué hacer, ¿no? Y ni esperar de la vida, buscando un futuro sin saber qué va a pasar, ¿no? Nos matriculamos, nos metimos al mismo salón y en el transcurso de las clases es ahí donde yo conozco a Iván. Él era profesor de geografía en el local de Chancaycito, creo que el aula 42, si no me equivoco. Eh, Él entra y yo lo veo y me cambia la vida, ¿no? Me gustaba, ¿no? Era un joven como yo lo veía, que divertido en su clase, pero también, sobre todo, hablaba de cosas que yo nunca había escuchado, ¿no? Me hacía imaginar todo lo que él hablaba, ¿no? Él era profesor en ese momento de geografía y para mí era el profesor de geografía. Y yo esperaba todos mis sábados en la tarde a que me tocara el curso de geografía, ¿no? Y así lo fui conociendo. Y por ahí, no sé, se me ocurrió postular a la Pacífico. Me matriculé, me dieron un balotario, ¿no? Y con ese pretexto del balotario es que yo comienzo a acercarme a Iván, a preguntarle, ¿no? Sobre las religiones del mundo, ¿no? Y él, claro, porque yo tenía que acercarme con una pregunta inteligente, ¿no? No podía preguntarle cualquier cosa que el resto le preguntaba. Yo tenía que preguntarle algo un poco más alturado, ¿no? Para que viera que no soy, no soy corcha. Y le pregunté, ¿no? Sobre las religiones del mundo, porcentajes, ¿no? Población que está afiliada a ella, como si... Y ya, él me dijo que lo iba a averiguar y la semana siguiente, él vino con su tarea hecha, ¿no? De cuáles son las religiones en el mundo y en dónde se desarrolla más, ¿no? Cada una de ellas. Claro, en realidad no me importaba, ¿no? qué es lo que decía el papel, solamente que él me lo pudiera, que él se acerque y se preocupe por darme la información que lo solicité, ¿no? Y así, en realidad lo conocí así, ¿no? El día de mi cumpleaños, con otro amigo profesor, yo le pregunto a él, ¿cómo se llama? Porque no sabíamos cómo se llamaba Iván, pues en esa época ellos andaban con un código, ¿no? Y a los profesores se le ubicaba por el código.
Entonces, ¿cómo se llama él? Le había preguntado unas semanas antes, creo unas semanas antes, y el día de mi cumpleaños él me dice, se llama Iván, ¿no? Y ese era mi regalo, ¿no? O sea, para mí ese es mi regalo y encima, y los compañeros como que nos hacen ahí el corralito, como le decían, ¿no? Es su cumpleaños, profe, es su cumpleaños, le decían. Entonces, dele su abrazo porque es su cumpleaños. Entonces él me mira y me dice, ¿de verdad es tu cumpleaños? Y le digo, pues yo no podía hablar, me ponía nerviosa. Entonces él me abraza, ¿no? Y me da el abrazo de cumpleaños. Yo con eso me voy a mi casa feliz, ¿no? Nos casamos en noviembre del 2005 o 2006, creo. Y no miento, del 98. Me he saltado no sé cuántos años. Del 98 nos casamos porque ya el siguiente año ya nace Ramón. Comenzamos a buscar un espacio en la unidad, un espacio donde vivir. Ahí es que yo me entero también que estaba embarazada, yo estaba embarazada. Habrá sido pues si Ramón nació en octubre, yo habré dicho que estaba embarazada en febrero, marzo, más o menos. Y mis papás habían ido pues como 3, 4 meses se fueron pues, se desaparecieron. Vamos a decir, ya yo me caso, ya yo ahora soy soltero, pero mis papás, ¿no? Y ya, pues y ahí nos fuimos a vivir a la unidad, encontramos ese lugar. Ahí estuvimos viviendo como 10 años, ahí nació Ramón, nuestro hijo. Ahí aprendimos a hacer familia, ¿no? Éramos los 3, luego 4 con Chispas, nuestro perro en ese momento. Y por temas del colegio llegamos acá. Ramón estudiaba en un colegio en Magdalena y comenzamos a buscar un espacio más grande porque donde vivíamos en la unidad era bien pequeñito para los 4, ¿no? Que eran, ¿no? Entonces era una sola habitación, una sala pequeña, una cocina, comedor, un baño. Entonces llegó un momento donde ya tomamos la decisión de irnos a vivir a un espacio un poquito más grande, ¿no? Y es así como llegamos acá a San Miguel, que quedaba cerca del colegio, y para nosotros sí, pues nos dio un nuevo aire, ¿no? Porque aprendimos aquí a vivir nuestro espacio como pareja, ¿no? Porque antes nosotros, claro, todos vivíamos en un solo cuarto y era un poquito complicado, ¿no? Y después ya, cuando vivimos acá, ya aprendimos a hacer ya cada uno, a cumplir un poco a mirarnos un poquito más, ¿no? Con más tranquilidad, con más espacio, ¿no? Y bueno, acá hemos estado viviendo llevamos desde el año 2000. ¿Qué año estamos? 24. 2024 y estamos creo desde el año 2012, 2010, ya sí, pues 12 años, 14 años. 14 años. Iván era bueno con los cálculos. O sea, cada vez que había un cálculo, él tenía la cuenta de todo, ¿no? Si había que una fecha, él era el que se acordaba. Si había que calcular cualquier cosa, él era el que al toque sin calculadora, ¿no? Entonces sí, ahora me está costando un poco. Cuando hay un poco de diferencia de edad es a veces un poquito más complicado, ¿no? Entonces hemos aprendido ambos, ¿no? A reconocernos, ¿no? Y a incorporar, digamos, al otro en las decisiones de uno.
el tomar decisiones en pareja es difícil, no es fácil, ¿no? Pero es bien curioso porque si bien es cierto, eran momentos muy esforzados, no lo sentíamos así, ¿no? Eh, Quizás no lo reconocíamos, pero claro, había un factor bien importante en nosotros, porque sí, es verdad, como todas las parejas hemos discutido, nos dimos dicho cosas que no queríamos decir, hemos hecho cosas que también no queríamos hacer, pero nunca habíamos cuestionado el amor de la otra persona hacia uno, ¿no? O sea, yo tenía 100% certeza de que él me amaba y él tenía 100% certeza de que yo lo amaba, a pesar de que por momentos también nos llevamos bronca, ¿no? O sea, hay momentos donde las parejas dicen, a pesar del amor que pueden sentir, a veces dicen, ah, no puedo más. Entonces sí, ha sido mutuo, ¿no? El querer superar todas nuestras cosas, ¿no? Claro, es un camino con subidas y bajadas, curvas, ¿no? Abismos, pero siempre hemos querido eh, continuar, ¿no? Con lo que teníamos, con lo que tenemos, con lo que siempre hubiéramos querido tener, ¿no? Cuando ya éramos tres, a veces era un poquito más complicado, ¿no? Porque, claro, la dinámica de Iván siempre ha sido intensa. Iván dictaba desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días, de lunes a sábado, ¿no? Domingos a veces tenía que ir a trabajar hasta mediodía, ¿no? Entonces, tenerlo, incorporarlo a nuestras dinámicas era complicado porque él estaba trabajando, ¿no? Entonces, no era fácil, ¿no? En su trabajo. Y claro, cuando lo teníamos en casa, súper cansado, ¿no? Por la semana agotadora que había tenido. Ya cuando hemos llegado acá, a Castilla, él cambia su dinámica de horario, y él tiene un horario más estable, ¿no? Que le permite también estarnos juntos, ¿no? Reconocernos, porque era bien complicado, ¿no? A veces las ausencias. El tema de mi trabajo también, que no era fácil, ¿no? No es fácil tener un trabajo como el mío, donde te obliga a estar lejos, tener hijos pequeños, tener un esposo, un matrimonio, una familia, ¿no? Entonces sí, es por momentos, si no hubiésemos tenido en realidad ayudas de la familia, ¿no? Los hermanos, los padres, que eran quienes corrían cada vez que nosotros necesitábamos, ¿no? Este apoyo, se nos hubiese complicado muchísimo más, ¿no? Entonces sí, no hemos podido funcionar sin que hubiera todo este soporte atrás, ¿no? Iván era el que se iba cuando yo no estaba, por ejemplo, se iba con su hijo a la academia, ¿no? Se lo llevaba chiquito a dictar, ¿no? Era de los papás que estaba, mientras hacía su clase, en su pizarra, su hijo estaba por todos lados corriendo, rebotando por todos lados. Eso creo que de alguna manera también contribuyó a que ellos se conocieran, se conectaran más, ¿no? Si bien es cierto, mis ausencias eran complejas para todos, ¿no? Ellos aprendieron a resolver juntos, digamos, ese vacío que yo dejaba cuando no estaba, ¿no? Entonces iba también con todos lados, con su hijo, ¿no? Iván era una persona que le gustaba conocer todo a través de los libros, ¿no? Él desde niño, su primer espacio era, él no se iba necesariamente a jugar fútbol, él se iba a las bibliotecas a irse a leer y a investigar desde niñito, ¿no?
Entonces se iba a la Biblioteca Nacional, que está en Abancay, y ahí se pasaba horas, ¿no? Horas leyendo, según lo que su mamá Flor me contaba y lo que él también me mencionaba, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me sorprendía bastante. Cuando apareció la computadora, ¿no? Él no quería, como que no era muy, no le daba mucha fe al tema de la computadora, ¿no? La computadora y el internet en realidad le abrió un mundo, ¿no? Para conectarse con todo lo que él siempre habría querido acceder, ¿no? Entonces dejó un poco los libros físicos, ¿no? Porque él tenía siempre hartos libros, hartos libros. Él ha leído mucho, a conectarse con la computadora, ¿no? Entonces, este espacio se convirtió en su lugar favorito, ¿no? Era su cubil, en donde tenía todo su arsenal de cosas, la computadora. Entonces, él llegaba de la casa, cocinaba, porque también era un chef en potencia, ¿no? Y de ahí era su espacio, ¿no? De aquí hacía sus trabajos, daba sus clases en pandemia. Cuando llegó pandemia, fue para mí en general, a pesar de lo contradictorio, uno de los momentos más bonitos que teníamos, ¿no? Porque por mi trabajo, por su ritmo de vida, teníamos muy poco espacio en realidad para pasar juntos, disfrutar. Ramón ya era un joven y por lo tanto el joven pues busca explorar el mundo, ¿no? En cambio, cuando vino la pandemia y vino las restricciones de desplazamientos, yo los tenía acá a los dos y yo era feliz, ¿no? Porque los tenía a los dos aquí, ¿no? Entonces, era su estudio, él era feliz acá, ¿no? Acá tenía todo para él. Tenía su computadora, tenía su internet, tenía sus libros. Pasaba el tiempo acá mucho, ¿no? En su casa, ¿no? Este era creo, su lugar favorito. Yo siempre me quejé con él porque este, hubiese querido más romance entre los dos, ¿no? Eh, Porque siempre veía en las películas, ¿no? esa, esa clásica, ¿no? Forma de expresar afecto. Yo siempre me quedé con ganas de que él me dijera en forma romántica, cásate conmigo, ¿no? Y se lo reclamé toda la vida. Pero después recordé que él sí me lo había pedido de una forma muy dulce en realidad. Y fue en el cumpleaños de él que tuvimos intimidad por primera vez y en ese momento él me dijo, me preguntó que si quería casarme con él, ¿no? Yo me quedé así como que sorprendida, eh, porque claro, yo venía ya bastante tiempo atrás amándolo. Y yo le dije que sí, ¿no? Me acuerdo, era en el cuarto, en talla caja. En esa época creo que el- a veces se iba la luz, ¿no? No recuerdo si había una vela o un foquito rojo que él había comprado para acondicionar el ambiente. Pero recuerdo así una luz tenue, ¿no? Entre los dos abrazados ahí en la cama, sentados, mirándonos frente a frente y él preguntándome si me quería casar con él. Y yo le dije que sí.
Pero claro, era como que sin un pensar lo vamos a hacer ahorita, ¿no? Eh, y ahí él me dijo, pero todavía no le vayas a decir a nadie. Y yo, ¡ah! Ay, entonces no vale, ¿no? Entonces, claro, ya yo en mi cabeza lo descarté, ¿no? Lo descarté y para mí no pasó, ¿no? Y fue por eso que yo en realidad, cuando él me dijo, ya después, si quieres nos casamos, le digo, si quieres para casarnos de una vez, ya, pues, ¿no? Y me quedé con eso, ¿no? Toda la vida. Me quedé con que no, nunca hizo el gesto, ¿no? Pero en ese tiempo también he estado como pensando tantas cosas, tratando de buscar explicaciones de tantas cosas, ¿no? Y era como sentir mi cabeza un poco abriendo recuerdos que en su momento ya los había cerrado. Una de las eh, cosas, detalles que él tenía, claro, no siempre quiere, ¿no? Llegas con tu ramo de flores. Eh, mm, Él me llegó a regalar pocas veces, ¿no? El día que nació Ramón vino con sus flores, ¿no? En mi parto había sido tan de riesgo, tan complicado que yo quería tirarle las flores por la cabeza. Creo que por eso ya nunca más me regaló flores. Pero un día tocan al timbre, a la puerta, un señor que vendía flores. Y yo bajo y le digo al señor, ya, le compro flores y venga, venga la próxima semana y tráigame flores. Entonces yo subo con mis flores y le saco cachita a todos, ¿no? Le digo, me compré flores, ¿no? Entonces me he comprado yo flores. Claro, porque tengo que comprarme flores para tener flores, ¿no? A partir de ese día, Iván me dejaba 10 soles para las flores, ¿no? Y a veces él no estaba los sábados, pero él se encargó de que no me faltaran flores por un año, hasta que pasó lo que pasó. Y yo no había reparado en eso, ¿no? De que sí, efectivamente, él me traía flores. Era su manera de darme las flores. Cuando Iván estaba en el hospital y ya no me reconocía, y yo le preguntaba quién era yo. Él me decía, dijo en ese momento que yo era una chica linda. En otro momento le dije, sí, yo vengo, me estoy viniendo rapidito porque este es mi momento, ¿no? Yo quiero estar acá y venir y estar contigo. Y él, en lo poco que pudo pronunciar, dijo, porque todos los momentos son una cita contigo. Yo siempre le reclamé que sea afectuoso conmigo, pero lo cierto es que sí lo era. Estaba pendiente de que estuviera contenta con caramelo, un chocolate, ¿no? Algo rico que traía para la casa. Los aretes que tenía que comprarme en mi cumpleaños o día de la madre, o algo lindo.
y que sea caro, como te decía yo. Así era él, así era conmigo. Él me hizo siempre muy feliz. Él era una persona que hacía lo que quería hacer. Al principio, en mis torpezas de juventud, yo le reclamaba, ¿no? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no sé qué? Con el tiempo me di cuenta que lo que él podía hacer era hasta un privilegio. Hacer lo que te gusta es, es un privilegio, ¿no? Y Iván siempre hizo eso, ¿no? Siempre buscó hacer eso, ¿no? Siempre todo el tiempo estaba metido en la computadora viendo qué más hacer, ¿no? Porque le gustaba hacer eso, ¿no? Investigar, eh, escribir, hacer sus artículos, publicar. O sea, él hacía esas cosas que yo aprendí a admirar, ¿no? Porque una persona que lucha por hacer lo que tú quieres, sin tanto aspaviento, ¿no? Es de admirar. Es algo que le aprendí a reconocer. Creo que al final de eso se trata, ¿no? El vivir, de tener amor por lo que haces y de aprender a dar, ¿no? A dar hacia lo que tú amas, todo lo que puedes dar. Porque claro, él estaba aquí y era su forma de compartir con nosotros. Las personas damos cosas hacia otras personas, afecto, eh, incluso hasta cosas materiales, ¿no? Y no vemos el significado de todo el esfuerzo y todo el cariño que hay a través de estas formas, ¿no? De expresar amor, ¿no? Iván lo hizo, Iván hizo eso. Iván trató de todas las formas que él podía expresarnos su amor, ¿no? Hacia nosotros. Su hijo era su prioridad en la vida, ¿no? Era lo que él más cuidaba. Y por eso también se esforzaba porque fuéramos o tratáramos de ser felices y estar bien. Claro, costaba, ¿no? Pero él se esforzaba mucho por cuidarnos, cuidar a su madre, a su padre, estar con ellos. Y eso es algo que me queda de él. ¿No? Entonces yo aprovecho ese espacio, ya se lo he dicho a él, no lo voy a dejar de repetir, ¿no? Ahora en este fin de semana que viene, ¿no? Feliz día, papá, eventualmente, feliz cumpleaños y sobre todo, feliz día, brother. Gracias. Fue mi padre. Es mi padre.
Hey, yes, I thought of things I wanna say but never said it. Searching how to get the girl's attention up on Reddit. Sick of all these worries burying my face hiding. Wishing I could talk without awkward silence. Shit, I'm indecisive, never made my mind up. Say I'm not depressed cause isn't everybody kind of. Hope that I'ma win you over eventually. Wonder if I'll steal the heart of someone better than me. And I don't care for what I've got, cause you're the only one I want. But I can't reach what's in my sight. Take a step into my life. And I don't care for what I've got, cause you're the only one I want. But I can't reach what's in my sight. Take a step into my life. Into my life. Take a step into my life. Hey, diving into the weekend, all I do is sleep. And friends hit me up hardly, all they do is party. How am I supposed to have fun if I know that I'll never be the one? Diving into the nighttime, all I do is write rhymes. Flipping through these pages, nothing ever changes. Show me how to have a good time, cause I can never get this shit right, yeah. And I don't care for what I've got, cause you're the only one I want. But I can't reach what's in my sight. Take a step into my life. And I don't care for what I've got, cause you're the only one I want. But I can't reach what's in my sight. Take a step into my life. Into my life. Step into my life. I don't care for what I got. Take a step into my life. Yeah, take a step into my life. Ersa se ha portado muy mal porque ha dejado algo feo en el dormitorio. Pero va a tener que aprender. ¿Ya, Ersa? Ya sabes. Bueno. Así que no nos puede ganar Ersa. Al contrario, la vamos a vencer. Sí. No. Sí, porque este es un destructor.